la principal causa de pobreza es la falta de empleo, creación de una comunidad económica y social de la hispanidad. Son un obstáculo para la creación de empleo. Económicamente es muy rentable reciclar, que te permita un poco más de volumen, de edificación. Yo esto de la batalla cultural lo divido en dos partes, batalla por la verdad y batalla de las ideas. Muy buenas. Bueno, hoy Bueno, tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de cómo terminar con la pobreza en el mundo, cómo de alguna manera también a su vez poder preservar y cuidar la naturaleza y además cómo poder impulsar una comunidad entre España e Hispanoamérica, lo que podríamos llamar la hispanidad. Y para ello tenemos hoy con una persona muy querida, José Castro Pardo. Muchas gracias por venir, José. gracias a ti, Alex. Que él ha escrito dos libros muy interesantes. El primero, Cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza, que es este, que lo escribió hace unos años. Y el segundo, que acaba de salir, casi podríamos decir de imprenta, El porqué de la baja autoestima de los hispanos y por una comunidad económica y social de la hispanidad. Y vamos a hablar de los dos libros a la vez porque de alguna manera los dos están vinculados y hablan de cosas bastante parecidas. Y yo creo que vamos a disfrutar hoy con José de todas estas ideas originales e innovadoras que nos vienen muy bien para intentar solucionar los problemas estructurales que tenemos en España, pero también tenemos en todo Hispanoamérica. José, un resumen breve del primer libro, Cómo acabar con la Sí, pobreza y cuidar la naturaleza. a ver, en cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza, yo ese libro he pretendido que sea un manual de procedimiento. Manual de procedimiento, es decir, ¿qué hay que hacer para acabar con la pobreza? Eso es lo que digo. Y cuidar la naturaleza, es decir, que las dos cosas también están un poco vinculadas. Eso como resumen. El segundo es una continuación del primero que recoge básicamente esos dos elementos de acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza. Y el título, el doble título que tiene, El porqué de la baja autoestima de los hispanos y por una comunidad económica y social de la hispanidad, lo primero que empiezo en el libro es definiendo, es decir, el porqué de la baja autoestima de los hispanos respecto al mundo anglosajón. Es decir, ¿cuál es la razón? Entonces, de una manera así rápida, muy rápida. Cuando tenemos que emigrar, ahora los hispanoamericanos están emigrando mucho a Estados Unidos, a España, a Europa y a distintos sitios. Nosotros lo hemos hecho antes, es decir, en el siglo pasado, hasta los años 60, digamos, se ha emigrado. Bien, cuando tú tienes que emigrar, vas buscando algo que no tienes en tu país y el país que te recibe, allí ganas un dinero que para hacerte luego una casa y tal. Hombre, pues el complejo de inferioridad respecto al que te recibe es natural. Claro. Eso es natural. Y el que recibe migrantes recibe a su vez un chute de autoestima, porque dice, estos vienen aquí buscando lo que no tienen en sus países. Nosotros somos superiores a estos. Entonces, un país que tiene que emigrar o una comunidad que tiene que emigrar respecto al país al que emigra, pues tiene cierto complejo de inferioridad, que es el porqué de la baja autoestima. El complejo de inferioridad pues te genera la baja autoestima. Y ahí defino, digamos, el porqué. Magnífico. Un poco más extenso. José, hablas la gran pregunta que Sí. muchos se hacen, muchos intelectuales, economistas, desde hace ya décadas. ¿Cómo podemos acabar en pleno siglo XXI con la pobreza que hay en el mundo? Bien. A ver, solo hay dos formas de que un pobre pueda dejar de ser pobre, Alex. Solo dos formas. Uno que le toque la lotería, lo cual no ocurre nunca, y otro que tenga un puesto de trabajo que le permita cubrir las necesidades básicas. Es decir, un pobre deja de ser pobre cuando tiene un puesto de trabajo con un salario que le permite cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Así, elementales. La primera, comer, vestir y tener una casa para vivir.
Esas son tres necesidades básicas. Necesitamos cultura, necesitamos poder curarnos, necesitamos otras cosas, pero lo básico, lo fundamental. Entonces, hay que tener un salario que te permita eso. Hoy ya la medicina y la enseñanza la cubre el Estado en mayor o menor medida, entonces hay que recurrir. Entonces, se necesita un puesto de trabajo. Entonces, la principal causa de pobreza es la falta de empleo. Tan sencillo y tan complicado. Si hay empleo para todos y todo el mundo trabaja, no está justificada la pobreza. Habrá luego distintos niveles. Hay quien tiene más, quien tiene menos, quien trabaja más, quien ahorra menos, quien es más gastador, menos, tal. Pero pobre, sería la mejor política social. La mejor política social que hay es el empleo. Es decir, es el trabajo, la mejor política social. Pero fíjate que esto ya hace 5 siglos. Es decir, en el 525, 526, Juan Luis Vives, que entonces se trasladó a vivir a Holanda, estaba en Brujas, y escribe un libro que se titula, que es buenísimo, es algo referente a la solución de los pobres, es decir, la solución a la pobreza. Y él pide al Ayuntamiento de Brujas, que se dé empleo a muchos pobres que andan pidiendo y mendigando, primero por salubridad pública, por contagios, por evitar robos, por una serie de cosas y también por caridad cristiana. Y dice que el hombre, sin hacer nada, aprende a hacer el mal. Claro. El trabajo es fundamental. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica y es fundamental en la realización del ser humano. Recibir una paga a cambio de nada es un error, que ya hablaremos de eso quizá un poco más adelante, pero ahí está la clave de acabar con la pobreza. Pero entonces, en ese sentido, José, aquí en España tenemos un problema estructural importante y es que tenemos una cantidad de, más o menos tenemos como 2 millones de parados permanentes en las últimas décadas. Me imagino que en los países de Hispanoamérica rondarán cifras de en torno al 10, al 15, al 20% de la población activa. ¿Cómo podemos lograr justamente ese empleo, que como hemos dicho es la mejor política social, para lograr que la gente tenga dignidad y pueda salir adelante con sus familias? Bien. En el segundo libro que escribo, el porqué de la baja autoestima de los hispanos y por una comunidad económica y social de la hispanidad, la segunda parte lo que yo propongo es la creación de una comunidad económica y social de la hispanidad, en la que puede estar España inicialmente o no. Es decir, pero una comunidad económica y social de la hispanidad tipo Comunidad Económica Europea, la original, es decir, la del principio. Entonces, yo propongo la creación de esa comunidad económica y social con un plan de desarrollo industrial, porque nosotros tenemos que cortar, es decir, la gente tiene que encontrar empleo en sus países, que siempre habrá quien emigre por distintas razones, pero que no por una necesidad como ocurre ahora mismo. Entonces, hay que industrializar la hispanidad. Esto nos lleva a que hay que industrializar la hispanidad. Y eso se puede hacer mucho mejor, digamos, en comunidad, y no hace falta empezar por 16 países, empiezan 2, como empezó la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea empieza además con la Comunidad del Acero y el Carbón. Y esto lo inicia Robert Schuman, francés, por cierto, católico, hoy en proceso de beatificación. Y digo lo de católico porque se lo propone otro católico, que era Konrad Adenauer, y los dos comienzan, digamos, la comunidad. Insisto, Alex, en lo de católico, porque cualquier espabilado te sale diciendo que los católicos no valen para hacer economía, que la economía es de los protestantes, de los luteranos, de los calvinistas y de toda esa gente. Pues la Comunidad Económica Europea la crean esos 2 católicos, a un tercer católico, Alcide de Gasperi, italiano, y luego Monet, francés, no tan militante en el catolicismo como los otros, pero culturalmente también católico. Es decir, los católicos no estamos incapacitados para crear una comunidad económica y social de la hispanidad, tal como nos quieren hacer ver muchos. Total, que hay que crear una comunidad económica y social de la hispanidad con un
plan de desarrollo industrial. Hay que industrializar la hispanidad. Y eso es clave, la industrialización. Porque si no te industrializas, si te quedas en mero proveedor de materias primas, digamos desde comida a minerales, pues estarás siempre en el mismo punto. Tú tienes que industrializarte para estar en la primera división de la economía. Sí, pero José, ¿cómo se hace eso teniendo los productos tan baratos que vienen de China y de la India? Ajá. Que prácticamente no somos competitivos. Estamos hablando de Hispanoamérica, pero si lo trasladamos a España, en España nos hemos suicidado industrialmente porque hemos renunciado a mantener nuestras industrias y estamos comprando en China y en la India y en otros países cuyos productos son más baratos porque la hora de trabajo es mucho más barato y otro tipo de cosas. ¿Cómo se puede hacer esa industrialización? A ver, lo primero que hay que hacer para industrializarse y para no desindustrializarse también, que esto nos vale para España, lo vemos en un momento, hay que eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre el producto terminado, que puede ser sobre la materia prima, y si no hay materia prima, pues sobre el servicio que se preste. En España un ejemplo muy claro y rápido. La hora de trabajo ya está más, pero cuando yo lo tengo calculada, una hora de trabajo está en unos 15 euros de costo. De esos 15 euros de costo, 6 euros, que es el 40%, son de Seguridad Social e IRPF. La hora de trabajo tiene, digamos ahí, 6 euros de los 15. Ahora la tienes que vender poniéndole el IVA. A los 15 euros le pones el IVA del 21% y se va a 18 euros, 3 euros más. La hora de trabajo hay que venderla en 18 euros y de esos 18 euros, 3 euros son de IVA y 6 de Seguridad Social y IRPF, es decir, 9 euros. El 50% del producto de unas zapatillas que fabriques con una hora de trabajo, el 50% son impuestos. Es decir, es los impuestos al trabajo, que son Seguridad Social e IRPF, e IVA, ¿vale? 9 euros. Tú compras unas zapatillas en China elaboradas con una hora de trabajo y las compras a 3 euros. Las traes a España, pagas un 5% de aduana, que son 15 céntimos, las tienes en 3,15, a los 3,15 les pones 66 céntimos del 21% de IVA y las puedes vender en 4 euros, no llega a 4 euros. Las zapatillas chinas de la hora de trabajo china han pagado a la Hacienda española menos de 1 euro de impuestos. Las zapatillas españolas han pagado a la Hacienda española 9 euros de impuestos. Claro, que alguien me diga dónde está el beneficio social que yo a mis zapatillas les ponga 9 euros de impuestos y si las compro en China, claro, 1 euro, escaso. Pero entonces... Pero eso es una locura, quiero decirte. Que desde el punto de vista social esto hay que analizarlo. Qué bien, es decir, ¿en qué repercute a la sociedad? Que yo a la misma zapatilla, si la hago en China, la hacen en China, le pongo menos de 1 euro y si la hago en España 9 euros. Un suicidio. Es un suicidio. Por eso, ¿dónde está el problema? Básicamente, hay más, pero están los impuestos al trabajo. Porque si tú le quitas los impuestos al trabajo, entonces directamente a la zapatilla china hay que ponerle 9 euros de impuestos. Y a la española otros 9. Claro. Y ya la china pasa de 9 a 12 y la española estará en 18, está todavía por encima, pero no de 4 a 18, pasaríamos de 12 a 18. Ya seríamos más competitivos, pero entonces... Infinitamente más competitivos. Y la Comunidad Económica y Social de la Hispanidad lo primero que tiene que hacer es precisamente eso, descargar los impuestos al trabajo. Pero no solo los impuestos al trabajo, también los impuestos indirectos municipales de todo tipo, es decir, de todo tipo y de toda elaboración. Y los impuestos a la energía hay que descargarlos sobre el producto terminal. Es que es curioso, José, porque tú estás hablando de una serie de impuestos en donde no hay un debate ahora mismo en la opinión pública española o la de España. No hay debate. Y entonces dices, bueno, ¿para qué queremos seguir manteniendo esos impuestos si apenas el Estado consigue unos ingresos adecuados, porque no somos competitivos y estamos comprando nuestros productos habituales en China o en otros países? Claro. Entonces es un poco absurdo. No, pero es una locura. Vamos a ver, si tú, lo que tú exportas sí lleva
la hora de trabajo si lleva los 6 euros de Seguridad Social y RPF. Es decir, que si los quitas de ahí y los pones en el producto terminado donde lo consumen, tú ya eres más competitivo, porque ya sales con una hora de trabajo no a 15, sino a 6 euros menos. Eres más competitivo. Y el que viene de fuera paga los mismos impuestos. Y eso no se puede considerar un arancel. Es decir, eso no es un arancel propiamente dicho, para que usted haya definido un arancel. Pues tú hoy, por ejemplo, compras un whisky en Escocia, que tiene un impuesto especial por el alcohol, pero tiene el mismo impuesto que si está fabricado en Sigüenza o en Soria o donde sea. Los impuestos al tabaco, los impuestos especiales o los impuestos a los carburantes. Cada país tiene un impuesto diferente al carburante. ¿Me entiendes? Y entonces eso se puede implementar perfectamente. Es decir, no es ninguna locura decir, hombre, ¿cómo vamos a quitar? No, no, hay que quitar los impuestos al trabajo. Claro. Para ser competitivos. Claro. Y para poder industrializarte o para conseguir no desindustrializarte. Ese problema lo tiene Europa. No es que lo tenga España, lo tiene ahora mismo Europa. Con los coches eléctricos que vienen de China. José, y una pregunta. Estas ideas que son tan llamativas y rompedoras, ¿no? Pero por otra parte cargadas de sentido común, ¿han tenido algún tipo de eco en la clase política? No, en la clase política ninguno. Es decir, no está el debate en la sociedad y a la clase política no llega el debate. ¿Me entiendes, Alex? Es decir, si tú no generas un debate sobre esto, o algún partido político lo coge y dice, pero hombre, vamos a ver, si esto es de sentido común. No se necesita el debate en la sociedad. Basta que un partido político lo coja y diga, esto me parece bien. Claro. Para industrializarme o para no desindustrializarme. Sí, pero que carece. Que no estamos hablando propiamente de los aranceles. No. Los aranceles es otro debate. No, es otro debate. El arancel es otro debate que habría que mirarlo. En un proceso de industrialización habría que mirar. Porque si la hispanidad se quiere industrializar y eso no es suficiente, habrá que mirar el tema de los aranceles. Pero lo que tú no puedes es dejar de crear empleo para tus ciudadanos. Y tus ciudadanos tienen que producir lo que consumen. Y si consumen muchas lavadoras y no tienen fábricas de lavadoras, pues tienen que producir el doble de lavaplatos. Claro. Porque esto es así. No es que haya que cerrarse absolutamente a todo, no. Hay intercambios. Pero tenemos que ser. Pero lo que no podemos es cargar fiscalmente, ponerle unas cargas fiscal a nuestro producto y no ponérsela al que viene de fuera. Claro, aquí lo estamos teniendo con Marruecos y con la agricultura que viene de Marruecos y con las cosas que vienen de Marruecos. Luego está otra cuestión. Es decir, ¿qué sueldo base tienen en el otro país que te está exportando y qué sueldo base tienes tú? Y luego, ¿qué garantías sanitarias, por ejemplo, en productos alimenticios tiene y cuál exiges tú a los tuyos? Claro, y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, las en condiciones China, de trabajo. Las condiciones de trabajo No, pero aquí nadie le chinos... importa. Aquí nadie le importa. Es decir, aquí lo que queremos son muchos derechos, que está bien, todos los que se puedan. Todos los que seamos capaces de alimentarnos, nosotros. Todos los derechos del mundo. Vale. Y ahora compramos productos chinos. Sí, ¿quién paga impuestos? Claro. José, en tu libro hablas de que el impuesto al trabajo es una verdadera aberración moral e intelectual. Sí. ¿Nos lo puedes explicar? Sí. A ver, yo digo y defiendo que es una aberración moral porque los impuestos al trabajo son un obstáculo para la creación de empleo. Por ejemplo, tengo aquí una notita porque tengo varias razones. Son un obstáculo para la creación de empleo. ¿Por qué son un obstáculo? Porque tú empiezas, por ejemplo, es decir, un autónomo se pone y cuando tú inicias una empresa, tienes un tiempo que no produces, que no vendes, hasta que no te estabilizas y hasta que no consigues clientes. Cuanto menor sea la carga económica que tengas al inicio, si el impuesto está cuando tú vendes, no hay problema de pagar el impuesto. El problema está pagar el impuesto cuando tú no vendes. Claro. Cuando tú no produces. Estás produciendo de alguna manera, haciendo contactos, intentando vender, pero si tú no vendes... Entonces, para la creación de empleo son un freno.
Y son un freno para el que empieza de nuevo y son un freno también para las empresas. Digamos, esa es una de las razones. Es decir, son un freno para la creación de empleo. Y el empleo es la base fundamental para acabar con la pobreza. Por eso digo que son una aberración moral. Pero esa es una razón. Pero tengo más razones. En momentos de crisis económica, una empresa, por ejemplo, no es lo mismo que tenga un costo de 100 de salarial que tenga un costo de 60, porque 40 son impuestos, es la seguridad social y el IRPF, que tú tienes que pagar, produzcas o no produzcas nada. Entonces, en momentos de crisis, los gastos fijos, que son el mayor gasto fijo que hay en una empresa, es personal, pues hombre, si no tienes ese gasto fijo, será más fácil salir de una crisis económica que si tienes un gasto fijo alto. Claro. Esa es otra razón. Bueno, decía yo aquí, porque dificulta el emprendimiento empresarial, que ya lo he comentado antes, porque castigan, fíjate, los impuestos al trabajo castigan al pequeño comercio en favor de los grandes distribuidores y sobre todo del comercio electrónico y de Amazon. ¿Por qué razón? Porque por unidad vendida, por cada 100 euros que vende una pequeña tienda, por operario, Amazon vende 500. Pero Amazon, es decir, divide entre 5 sus impuestos al trabajo, porque un operario de Amazon vende 500, uno de una pequeña tienda vende como 100. Claro. Entonces tiene una carga fiscal, digamos, de impuestos al trabajo mucho mayor el producto que te sirve una pequeña tienda que el producto que te está sirviendo Amazon o cualquier correo electrónico. No trato de demonizar a Amazon. Entonces, si tú vendes televisores y por cada televisor que vendes tienes un costo de impuestos al trabajo, oye, y Amazon vende 5 televisores, pues Amazon pagará como 5 y tú pagarás como 1 en cuanto a los impuestos. Por eso, digamos, los impuestos al trabajo castigan al pequeño comercio. Claro. Es decir, lo castigan. Lo destruye. Lo destruyen, lo van destruyendo. Porque ya tiene una capacidad de penetración mucho mayor y además en el pequeño comercio le presta un servicio a los del comercio electrónico tremendo, porque mucha gente ahora se prueba unas zapatillas en aquella zapatería que le va bien, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego las compra por Amazon. Claro, sí, sí. Pero eso va también contra el Corte Inglés, porque no solo es pequeña tienda, las grandes tiendas, por ejemplo, que atienden al público directamente, tienen una carga fiscal de impuestos al trabajo por unidad vendida, por cada 100 euros vendidos, que no tiene el comercio electrónico, que un robot hace la compra, dentro lo prepara todo, otro robot en el otro lado y puede vender a otros precios que no puede vender el que tiene personal atendiéndote directamente. Si tú trasladas, quitas los impuestos al trabajo y los pones sobre el producto terminado, oye, por cada libro, por cada televisor, por cada lavadora que vende el del comercio electrónico, paga lo mismo que el de la tienda de frente. Entonces el comercio, digamos, de las pequeñas tiendas y de grandes almacenes, no solo pequeñas tiendas, sino grandes almacenes, será mucho más competitivo. Por eso digo yo que son una aberración moral. Pero hay más razones. Tengo aquí más razones porque he traído una lista de razones. Fíjate, también perjudica a los medios de comunicación tradicionales porque emplean, para vender su publicidad, tienen que crear unos contenidos y los crean con personas y necesitan mucho más personal que, por ejemplo, Google, que lo hace con inteligencia artificial y con 4 personas, pues, y además copiando y recopiando a unos y reenviando y no sé qué y no sé cuánto, y además tiene su sede en Irlanda, que liquida allí el impuesto de sociedades, no los impuestos, el impuesto de sociedades básicamente. También perjudica a los medios de comunicación. Los impuestos al trabajo, porque tienen muchos más trabajadores. Claro, no, señor, quítales ese 40% y ya los has bajado casi a la mitad el costo y serán mucho más competitivos. Y además es que no hay ningún beneficio social, es decir, no existe el beneficio social, porque parece que el beneficio social es que te vendan más barato.
Carajo, te venden más barato porque pagan menos impuestos. Claro. Y los tiene que pagar el otro. Pero no está el beneficio social en comprar el producto chino barato que no sé qué. ¿Qué va? Bien, pues hay más razones todavía. Porque castigan, son una aberración moral, porque castigan a las empresas que emplean más mano de obra. Imagínate que yo hago zapatillas con personal, con 10 personas, y llega otro y monta un robot y las hace con una persona. Yo pagaré muchos más impuestos por 10 personas que el que tiene el robot con una persona. Ahora, si el impuesto es a la zapatilla terminada, el que tiene el robot pagará como 10 y yo pagaré mucho menos por mi trabajo artesano. Es decir, que es una forma también de que la robotización... No hace falta ponerle, como dicen muchos, hay que poner impuesto al robot. Tontería. El robot puede estar parado y no hacer nada. Hay que ponerle impuesto al producto que hace el robot. Eso es a lo que hay que ponerle el impuesto. A lo que se genera. Lo que no se genera no tiene sentido ponerle impuesto. Sí, es que si no, José, nos obliga a meter la tecnología en todo. Y eso, a su vez, va quitando puestos de trabajo. Eso a su vez va quitando puestos de trabajo, va forzando muchísimo la competencia. Hay que exigir mucho para producir y hay que, porque los costos son altos y si no, no los puedes cubrir. Pero es que aquí hay una competencia. Bueno, hay algunos que dicen que no se puede llamar desleal porque es legal, pero es una competencia que no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. No tiene sentido grabar unas sillas que se hacen en un robot muchísimo menos que si se hacen a mano. No tiene sentido. La silla debe tener un impuesto en función del volumen de la materia prima, del peso, de lo que sea. Pero vamos, quiero decirte que hay que cogerlo, pero lo lógico es pasar a esa parte. Tengo por aquí todo hablando. Los impuestos al trabajo también son una aberración moral porque arruinan a aquellos países que tienen altos impuestos al trabajo, que es el tema de Europa y de Estados Unidos. Ahí hay unos impuestos altos, porque no solo, porque esto habría que mirarlo, no solo son los impuestos al trabajo, que luego son los impuestos al consumo, que hacen que la gente tenga que pagar más para cubrir toda esa serie de impuestos. Es decir, que son una aberración moral y son también una aberración intelectual porque no hay ninguna razón lógica que no permita cambiar el sistema. No hay nada. Tiene su dificultad de adaptación, de encaje. Oye, se puede empezar con una parte, luego se pasa a la otra. Tiene sus dificultades como todo, como toda reforma. Como si reformas la casa. Pues si reformas la casa, tienes una reforma, pues tiene sus líos internos hasta que se encaja todo y todo está en su sitio. Pues es exactamente lo mismo. Pero es que lo que no puede ser es que sigamos en la misma tónica. No, pero en la misma tónica. Porque es verdad que lo que tú dices es la descripción del futuro de Europa, que es vamos a la nada. No somos competitivos. A la nada. Los países más jóvenes tienen más capacidad, por lo tanto, de producir mucho más barato y más rápido. Trabajan más horas, más rápido, más barato. Con lo cual, si no hay industria en nuestros países, no hay pleno empleo. Si no hay pleno empleo, habrá pobreza. Hay pobreza. Y si hay pobreza, también aumenta la delincuencia, aumenta situaciones irregulares, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a una sociedad más degradada, por así podríamos decir, ¿no? De locos. De locos, una sociedad de locos. Somos una sociedad de locos, de locura, que se ha metido en una locura. ¿Hay alguna razón más? Hay aquí una razón, pongo aquí una razón, porque los impuestos al trabajo también dificultan el reciclaje. ¿Por qué? Porque lo encarecen. ¿Por qué no se recicla? Pues porque la mano de obra es cara y por eso es un impedimento, digamos, a la hora de reciclar. Es otra de las razones. Es decir, que los impuestos al trabajo van también contra el medio ambiente, contra el cuidado del medio ambiente. Mira, en ese sentido, tú hablas de que hay una relación clara, ¿no? No solo en este aspecto, sino en otros muchos, ¿no? El cuidado de la naturaleza y la eliminación del impuesto
al trabajo. Sí, sí, totalmente. Totalmente, digamos. Porque, por ejemplo, ahora mismo reciclar, por lo menos en España, yo no sé si en el resto de Sí, Europa, en muchos casos no es muy rentable en el tema de los neumáticos, en el tema del sí, sí, plástico, sí, sí. en otro tipo Mira, de, to- de productos, ¿no? totalmente. Mira, es una vergüenza, debería ser una vergüenza, pero claro, como eso se paga con el dinero que no se sabe de quién, ¿me entiendes lo que te digo? ¿De dónde viene? Pero que en España solo se recicle del orden del 40% de 100 de lo que habría que reciclar y llevamos 50 años gastando toneladas de dinero en el reciclaje. ¿Por qué no se recicla? Porque no es rentable reciclar. ¿Qué hay que hacer con los impuestos de trabajo? Gravar las materias primas. Entonces, si la materia prima es más cara, reciclar ya se convierte en algo rentable. Claro. Porque tú no ves por la calle tirados trozos de aluminio, de plata de cobre. o de cobre o cualquier cosa, se coge porque es económicamente, tiene un valor. Es decir, económicamente es muy rentable reciclar. Entonces, si tú aumentas el precio de las materias primas con un impuesto, el reciclaje será rentable. Es decir, montañas de neumáticos que se mal reciclan para acá, para allá, que unos arden, no sé qué. Oye, si la materia prima para hacer un neumático fuera más cara, entonces sería muy rentable recauchutar el neumático como se hizo en tiempos. Y si no, convertir esa materia pues, en otro producto. Hay procedimientos para convertirla y buscarle otra aplicación. Ahora, si la materia prima es muy barata, porque el petróleo es muy barato, aquí estamos hablando del petróleo, no se verían trozos de plástico tirados por la calle, ni en el mar, ni aquí, ni allí, si fuera caro. Claro. Ahora sí es barato, porque si no cualquiera lo coge y le saca un rendimiento. Y le saca un rendimiento. Tú no sé si te acuerdas, y este ejemplo me lo contó un amigo, no sé si te acuerdas cuando los carros de los supermercados, cuando vinieron a España hace 40 años los supermercados, y los carros de los supermercados tenían un sitio para aparcar, pero nadie lo dejaba en el sitio ese. Andaban de acá para allá, por todo el aparcamiento, había carros sueltos. Cuando se les ocurre meterle una moneda, oye, todos dejamos el carro en su sitio. Es verdad. Todos dejamos... Por una moneda, aunque sea de 50 céntimos. Sea de 50 céntimos. Todos dejamos el carro en su sitio. Y ya nos hemos acostumbrado. Y veo yo en algún sitio que no tienen moneda los carros y los dejan descolocados. Ya están descolocados. Pero ya no en cualquier sitio. Normalmente los acercan a esa zona. Y si tú dejas el carro con una moneda, no te preocupes que otro lo cogerá, lo llevará, lo engancha y coge la moneda. Claro. Entonces, nada puede haber tirado porque hay que darle valor. Claro, hay que darle valor. Hay que darle valor a un papel, a todo hay que darle valor. Y entonces el reciclaje es un negocio. Claro. Pero sobre todo, José, lo que tú planteas es un cambio de paradigma. Es decir, ahora estamos en la cultura del usar y tirar, porque no tiene valor. Eso habría que llamarle incultura. O la incultura. La incultura de usar y tirar. Es un acto bárbaro. Claro, pero si tiene valor, ya entonces nos compensa reutilizarlo. Claro. Nos interesa recomprarlo o venderlo. Sí. Y ya cambia un poco el ciclo no, cambia el productivo, habitual. Cambia el sistema de consumo y el ciclo habitual. Y es como los 1000 envoltorios que hay en plástico, pues que a lo mejor no tienen que ir en plástico, tienen que ir en otra cosa, tienen que ir en un papel o tienen que ir, digamos. Pero eso cambia en cuanto le cambies el precio. Es decir, la competencia nos obliga a cambiar el diseño de los productos, la confección de los productos en función de los costos. Claro. Tú también dices, José, en el libro que cuando tú te conviertes en propietario, tu entorno cambia, porque lo proteges. Claro. Si en cambio si es algo público o algo ajeno a ti, no lo cuidas de igual manera. Claro. Eso está claro. José, una última pregunta. Dos o tres últimas preguntas antes de terminar. Sí. Hablas en el libro de la vivienda social, que ahora mismo es un problema grave que nos afecta sobre todo a España, donde las viviendas están por las nubes, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona.
¿Cuál es tu propuesta para que haya una vivienda social asequible a todo el mundo? En el segundo libro que escribo dedico un capítulo a esto y pongo, digamos, los dos ejemplos, que vale una vivienda y cómo se puede hacer una vivienda asequible. Ahora, en números redondos, viéndolo así. Una vivienda hoy, en Torrejón, por ejemplo, en los pueblos de alrededor de Madrid, nueva, pequeña, digamos, de 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, tal, vale 300.000 euros, tiene 300.000 euros de costo. De esos 300.000 euros, 150.000 son impuestos. 150.000, no estamos hablando de 3 pesetas. ¿Impuestos solo del ayuntamiento o No, de diferentes son impuestos al trabajo del proceso productivo, ha generado, que es el que ha hecho más, es el impuesto más gordo que hay, el impuesto al trabajo, el 40%. El IVA sobre esos impuestos, porque además el IVA se multiplica también por el impuesto, y luego están los impuestos autonómicos y los impuestos municipales. Ahí hay 150.000 euros. Si tú a una vivienda social le quitas esos 150.000 euros, la dejas en 150.000. Pero hay que bajarla más. Hay que bajarla a 100.000. Así lo tengo yo más o menos en el libro. Hay que bajarla a 100.000. ¿Cómo lo consigues? Pues, primero, que no te quiten el 10% del terreno que el ayuntamiento te quita para hacer el vivienda social, que te permita un poco más de volumen de edificación. Y hay que ir a una vivienda social en régimen de cooperativa tutelada por un ministerio o por un Instituto Nacional de la Vivienda, donde, a ver, los proyectos no pueden durar 15 años y 25 años, que eso encarece una barbaridad. Un proyecto tiene que estar listo en 1 año, 2 años. Es decir, hay que reducirle el tiempo a los proyectos para disminuir los intereses que ese proyecto, digamos, va generando y va encareciendo. Yo digo en el libro cómo se puede hacer una vivienda. En el libro lo tengo en 85.000 euros, hoy ha subido todo, ponle 100.000 euros. Hay que hacer una vivienda social de 3 habitaciones, 2 baños, 80 metros cuadrados, hay que hacer una vivienda social por 100.000 euros. Hay que quitarle los 150.000 de impuestos, más hay que quitarle otros 50.000, aumentando el volumen de edificación, empleando el terreno que se le da al ayuntamiento para vivienda social y otras cuestiones que se pueden reducir. Una vivienda de 100.000 euros financiada a 20 años al 3%, son 550 euros al mes. Que sería asequible para propiedad. Casi todo el mundo, claro. Lo que no se puede es ofrecer vivienda en alquiler. Eso es un crimen, pero un crimen total. Vivienda en alquiler. Es decir, que estés en desarraigo toda la vida, porque la vivienda en alquiler, además, cuando es masivo, la gente no cuidamos lo que no es nuestro. Claro. Ni cuidamos el entorno, ni cuidamos la vivienda, cuidamos cuando es nuestro, y cuando aumenta el valor y mañana la vendo y me puede dar, digamos, otra cifra, otra cantidad, es decir, y me puedo cambiar de barrio, como es natural, pero hay que ir a una vivienda social libre de impuestos, hay que quitarle la carga fiscal. Y además, es decir, en España, por ejemplo, que hay digamos, entre 20 y 40 años hay 11 millones de personas, ¿no? Dices, 11 millones de personas, que de esos 11 millones, 5 millones y medio pueden comprar vivienda porque son clase media alta, bien porque sus padres les ayudan, bien porque tienen buenos puestos de trabajo, bien porque no tienen hijos y se dedican solo a, digamos, al tema de lo laboral. Y de los otros 5 millones y medio, de esos 11 millones, de los otros 5 millones y medio, 2 millones y medio compran una vivienda con una dificultad tremenda, que algunos se ven obligados a no tener familia, aunque lo de tener familia no está de moda, pero también el precio de la vivienda, lo que tienes que pagar todos los meses, y luego la guardería, que ese es otro crimen. Pues 2 millones y medio la compran con mucha dificultad. Pero otros 3 millones no van a comprar vivienda, simplemente no la compran.
En España, hoy tenemos tranquilamente 3 millones de personas que no tienen que capacidad. no tienen capacidad de comprarse una vivienda. Y eso hay que añadirle otro 1 millón de personas, entre ellos muchos hispanoamericanos que están asentados en España y que llevan 20 años en España y siguen pagando alquileres por una vivienda que les están subiendo todos los días. Es decir, que hay tranquilamente 4 millones de personas que necesitan vivienda. No 4 millones de viviendas, probablemente 1 millón y medio. Pero esas son necesarias, digamos, hay que hacerlas. Y eso, el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que renunciar a todos los ingresos que tienen fruto de la vivienda para que se pueda hacer vivienda social. Y sin poner un céntimo, se puede hacer vivienda social por 550 euros al mes. Claro. Sin poner un céntimo. Tienen que renunciar a eso. Y si no renuncian a eso es porque son unos malvados. Porque eso nunca lo van a recaudar, porque si no renuncian, esa vivienda no se va a hacer. Claro, no hay capacidad de compra y por lo tanto no se puede hacer esa vivienda. Solo se puede hacer si renuncian a lo que le van a clavar, que es un crimen. Que una pareja tenga que pagar 150.000 euros, porque claro, tú pagas 150.000 euros, pero claro, no los tienes para desembolsarlos ya, los tienes que financiar a 40 años. Claro. Finánciate 150.000 euros a 40 años y te vas a otros 100.000 euros de intereses. Una barbaridad. El tema de los impuestos está generando pobreza y los impuestos machacan al que menos tiene, no vivamos equivocados. El que es clase media alta tendrá más patrimonio, menos patrimonio, se desenvuelve. Pero va así. Bueno, pero tú te acordarás, José, que el jesuita Juan de Mariana ya decía que aumentar excesivamente los impuestos era un crimen para la población porque la empobrecía de tal manera que no le permitía sobrevivir. Pues ¿no? aquí estamos en esa fase. Aquí ahora mismo los impuestos machacan al que menos tiene. ¿Qué vienen a ser? El cómputo total de 6 meses de trabajo. El 50%. Es decir, tú vas al supermercado y aproximadamente de cada 100 euros, 50 son impuestos en el supermercado. Bueno, pero en ese sentido también habría que decir, oye, si el Estado, las administraciones necesitan tanto dinero para poder mantener la estructura, habría que intentar reducir esa estructura. Pero tendrás que reducir los gastos. Si no reduces lo superfluo. Creo que Juan de Mariana también decía aquello de que lo poco bien administrado luce más que lo mucho desparramado. Ya. Es decir, hay que administrar bien. No se puede tirar. Claro. No se puede tirar. Y ejemplos tenemos, y en España tenemos ejemplos de administrar bien, es decir, de administrar un Estado con pocos impuestos. Sí, sí. Que esa es la cuestión. Entonces, lo de la vivienda es un crimen, pero un crimen total. A mí me duele el alma ver a gente que ganando 1.300 euros o 1.400 euros pague 1.100 euros de alquiler. Eso no puede hacer una familia, no pueden hacer nada. No hay futuro. No hay futuro. No, el futuro es el alquiler. Pero bueno, vamos a ver, con una pensión, que el 50% de las pensiones en España, Alex, están por debajo del salario mínimo. El 50%. Muchas pensiones de 800 euros. Aquí, el 50%, estamos hablando de la clase media partida en dos. Clase media alta y clase media baja. Clase media baja están. Es decir, las pensiones hoy, digamos, de la mitad para abajo, no dan para pagar un alquiler. Tú con 1.200 euros no dan. Y si han cotizado los dos y tienen una pensión de 1.000 euros o 1.200 cada uno, no puedes pagar 1.100 tampoco de alquiler. Es decir, el alquiler es un atraco, es un latrocinio total a los más pobres. Es un robo a los que menos tienen. El tema del alquiler. Y este robo lo cometen la casta política. Sí, además. Que son los que tienen que dar la solución. Sin diferencia de ideologías o de colores. No, hasta ahora. Aquí en los últimos 50 años es PSOE y PP. No hay otra cosa, el modelo es el mismo. Claro. José, una última pregunta. Tú en tus libros hablas de que hay que dar la batalla de las ideas, hay que dar la batalla cultural. ¿Qué significa eso? A ver,
si no damos la batalla, primero hay que dar la batalla por la verdad. Yo esto de la batalla cultural lo divido en dos partes, batalla por la verdad y batalla de las ideas. Es decir, batalla por la verdad es que lo que es verdad es así, y esto no le podemos dar 7000 vueltas, esto es así. Y luego las ideas son discutibles, es decir, vamos a hacer vivienda social, pues podemos tener distintas propuestas. Y hay que dar la batalla por las ideas. Porque si no das la batalla por la verdad y las ideas, pues la mentira es lo que gobierna el mundo, es lo que prolifera en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te quedas de brazos cruzados, pues nos encontramos como un caso, como hay en España, sobre la leyenda negra de los últimos 5 siglos. ¿Por qué está la leyenda negra? Porque unos mintieron, pero la culpa ya no es de los que mienten. Claro. La culpa es de los que no defienden la verdad. Entonces, eso de creer que la verdad resplandece por sí sola, que la verdad tal, la verdad la ocultas con basura y se puede estirar 5 siglos. Y a la hora, digamos, de la verdad y de la vida social y de la vida en comunidad, es importantísimo que la gente sepa qué impuestos paga. Nadie tiene conciencia de que cuando va al supermercado, 50 euros de los 100, 50 euros son impuestos. Nadie tiene conciencia de eso. Cuando, por ejemplo, esta chica, Yone Belarra, le recrimina a Juan Ros, que ha ganado mucho dinero, este era del año 2023, que es el que yo he calculado, ¿no? Ha ganado mucho dinero y que ha subido mucho y que la gente no puede llegar a fin de mes con la compra. Bueno, pues yo miro las cuentas de Ros, lo que había publicado, y él por cada 100 euros habían ganado 1,5 €, en números redondos, creo que era 1,35 y tal, 1,5 € por cada 100 euros de venta, 1,5 €. El otro día he visto de Eroski las cifras publicadas sobre ventas y son de 80 céntimos por cada 100 euros. Claro. Es un negocio de cantidad. Pero, es un negocio de cantidad. Pero, llega el político de turno o la política de turno y dice, no, es que os están robando. Claro, si tú eso no lo defiendes, es decir, las patronales no salieron a defender y a decir, oiga, que de 100 euros, más de 50 son impuestos, y lo que se ha llevado la empresa, en este caso, es 1,5 €, en el otro 2, en el otro 1, y en el otro... Pero si tú eso no se lo dices a la gente, es decir, la mentira, la gente, la sensación que tiene, oh, qué caro está todo, uy, qué caro, oye, ¿cómo ha subido todo? ¿Y cómo sube todo? Claro. Hombre, ¿cómo no va a subir todo? Entonces, si tú no das la batalla de las ideas, y por ejemplo, en el tema, yo estoy muy enfadado con las patronales. ¿Por qué razón estoy muy enfadado con las patronales? Porque para un desarrollo económico y generar empleo y una industrialización se necesitan empresarios. Y hay que reconocer la función social que tiene el empresario. El empresario no puede andar con la imagen de que explota al trabajador y que roba a Hacienda porque no le paga todo lo que tenía que pagarle. Pero eso que lo tiene que defender las patronales de los empresarios. No lo va a defender un empresario individualmente que ni tiene tiempo ni está para dar esa batalla, no, pero las patronales sí. Las patronales son lo peor para la imagen del empresario. Claro. Decía José Burke que si el mal avanza es porque los hombres buenos no hacen nada. Claro. Entonces, el problema de la omisión, el problema de no hacer nada, de a lo mejor criticar, levantar la voz por algo concreto, pero no... No, hay que crear organización para dar la batalla, hay que crear organización para dar la batalla. Claro. En conexión a eso que decía Burke, Platón decía que el castigo que reciben los hombres buenos por desentenderse de la política es el de ser gobernados por hombres malvados. Claro. El castigo que reciben los hombres buenos por desentenderse de la política. Es decir, la política es donde más se miente. Es decir, donde más se miente. Entonces ahí hay que dar la batalla. Y en la política es donde está la batalla. Completamente. Claro. Pero también en el mundo de las ideas. Y por eso ha sido un placer, José, tenerte aquí para hablar de estos dos libros, ¿no? El primero, Cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza, que es un libro que les recomiendo a todos ustedes,
que lo tendrán el link de compra en la parte de texto, y este segundo, El porqué de la baja autoestima de los hispanos y por una comunidad económica y social de la hispanidad. Esos son los dos libros que les recomiendo. Son libros que aportan ideas nuevas, que aportan soluciones completamente innovadoras, rompedoras, y que ojalá estas ideas pueden verse cumplidas en España o en nuestros países de Hispanoamérica lo antes posible, para de alguna manera romper esta dinámica en la que estamos de empobrecimiento total. Muchas gracias, José. Bueno, gracias. Y te espero en otra ocasión. Muy bien, gracias. Gracias.